Un cordial saludo para todos, mi nombre es Brandon Orlando Vergara Montenegro, del curso Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica, perteneciente al grupo 36, inscrito al programa Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Para este caso les voy a explicar el ejercicio número 5 de la tarea número 2. El ejercicio dice así: la famosa torre inclinada de Pisa tiene originalmente 184.5 pies de altura, a una distancia de 123 pies de la base de la torre. El ángulo de elevación a la punta de la torre es de 60 grados. Encuentre el ángulo CAB. Además, encuentre la distancia perpendicular de C a AB. Aquí, como vemos, tenemos el diagrama y me piden halle el ángulo CAB, que en este caso viene siendo el ángulo que me da la inclinación de la torre. Además, me dicen halle la distancia del punto C al punto B, en este caso esta distancia. Para eso, grafico nuevamente mi triángulo y le doy los valores a los respectivos lados y ángulos. Aquí expreso cuáles son los datos que conozco. En este caso conozco B, que es igual a 60 grados, a B minúscula, que es igual a 184.5 pies, y a C minúscula, que es igual a 123 pies. Para este caso es un ejercicio de ley del seno. Aplico la ley del seno para calcular mis ángulos y mis distancias que me están solicitando. Entonces, como vemos, tenemos los valores de B y su lado opuesto, y conozco el lado opuesto del ángulo C. Para eso, entonces puedo usar tanto B como C. Entonces confronto B y C de mi ley del seno. Entonces B sobre seno de B es igual a C sobre seno de C. Entonces me dicen, como aquí el valor restante o que me hace falta es el seno de C, despejo para poderlo calcular. Despejo seno de C a ambos lados para eliminarlo, ya que está dividiendo. Lo paso a multiplicar y me quedaría multiplicando. Ahora despejo seno de B, multiplico a ambos lados y lo cancelo. Se me elimina de mi ecuación izquierda. Y por último, despejo al lado B a través de su inversa, que es la división. Entonces divido a ambos lados, 1 sobre B, y despejo. Me quedaría la ecuación que seno de C es igual a C por seno de B, todo sobre el lado B. Reemplazamos los datos que conozco de la ecuación en la ecuación. Entonces digo que el lado C es igual a 123 pies por seno del ángulo B, que equivale a 60 grados, sobre mi lado B, que es igual a 184.5 pies. Resolvemos. Saco seno de 60 por 123 dividido 184, me da que seno de C es igual a 0.5773. Ahora necesito eliminar ese seno de C y convertir esto a un ángulo, porque pues esto no es un ángulo. Para ello sacamos una función matemática que viene siendo la inversa de seno, que es arcoseno. Su expresión matemática es seno a la menos 1. Entonces saco seno a la menos 1 al lado izquierdo, tanto al lado derecho. En el lado izquierdo me elimino el seno, me queda la C solita, y en el lado derecho opero y me dice que eso es igual a 35.26 grados. Aquí yo lo aproximo a 3 para darle un poquito más de aproximación y no quede tan largo. Muy bien, ahora conociendo ya mis dos lados de C y mi lado B, puedo calcular el lado A, ya que la suma de los tres lados, de los tres ángulos, perdón, me tiene que dar 180. Conociendo dos lados puedo hallar el tercero. Entonces expreso que el ángulo A más ángulo B más ángulo C es igual a 180 grados. Y reemplazo los datos que ya conozco, los ángulos que ya conozco, que en este caso B, que es igual a 60, y el que acabo de hallar, que es 35,26 grados. Aquí obviamente ya lo expresé como venía, no lo aproximé. Igual 180 grados. Entonces ahora despejo A. Para ello despejo los dos valores que ya conozco, que están sumando, pasan a restar con el 180 grados. Entonces me quedaría que A es igual a 180 grados menos 60 grados menos 35,26 grados. Me encargo de operar y me dice que el ángulo A va a ser igual a 84.73 grados. ¿Listo? Ese es mi ángulo A. Por último, me piden que calcule la distancia de C a B, que sabemos que el lado contrario, el lado opuesto al ángulo A es A. Entonces, puedo utilizar en la ley del seno los valores del ángulo A y confrontarlos con los que yo quiera, porque ya conozco B y ya conozco los de C. En este caso yo voy a usar A y B. Entonces, aplico ley del seno A, ley del seno B.
Lo mismo, en este caso necesitamos hallar A, despejo seno de A para dejar la A solita. Entonces multiplico ambos lados porque está dividiendo, lo elimino en el lado izquierdo y me quedaría en el lado derecho. Ya tengo despejada A y lo que hago es reemplazar con los datos que ya conozco. 184.5 pies, que es igual al lado B sobre seno de 60 grados por seno de 84.76 grados, que fue el ángulo que acabamos de calcular. Esto operado, entonces aquí saco el seno, saco seno, ángulo, ángulo se cancelan, me quedan pies y esto me dice que es igual a 212.14 pies. Ahora sí expreso todas las variables que ya conozco. Y para finalizar, mi respuesta entonces sería: el ángulo CAB es igual a 84.7 grados y la distancia perpendicular AC y AB, que es la distancia de la punta de la torre, la punto más alto, y el ángulo del suelo, que era 60. Entonces esa distancia es igual a 212.14 pies. Muchísimas gracias. Aquí la validación en GeoGebra, las diferentes ecuaciones. Acá mi gráfica del triángulo, el inicial, y aquí ya resuelto. No es más, muchísimas gracias por su atención, que estén muy bien.